Jóvenes, ¿se ve bien la pantalla? Sí, doctor. Ya, está bien, estamos compartiendo bien entonces. Bien, empezamos ya, en un minuto empezamos, ¿eh? Jóvenes, rápidamente me van a contestar los alumnos que voy a llamar. Gómez García. Gómez García. Doctor, Herrera Robles. Gómez García, Carol. Sí, Karen. Carol. Presente. Buenos días. Herrera Robles. Herrera Robles. Malqui Carranza. Malqui Carranza. Hualpa Reina. Hualpa Reina, José Antonio. Fernández Sáenz. Fernández Sáenz. Mora Olano. Mora Olano. Treyes Tijero. Treyes Tijero Salvador. Bien. Bueno, siendo la hora ya avanzada, vamos a... Doctor, disculpe, llamó a ¿Sí? José Guayipa. Guayipa, sí. Guayipa, sí. Ya, Presente, correcto. doctor. Díaz. Bien. Entonces, como coordinara con Valeria, vuestra delegada, esta clase estaba programada para mañana y la vamos a dictar hoy día en anticoncepción postparto. Y el día de mañana, a las 8 de la mañana, tienen la última conferencia y la última clase con el doctor Santiago Cabrera. Razones de carácter personal y para no alterar el programa, hemos hecho este pequeño ajuste. Pero bueno, el día de hoy, el tema es anticoncepción postparto. Y entonces, todos ustedes están observando la presentación. Y la agenda que vamos a desarrollar es, en primer lugar, el marco general, el marco contextual. Luego vamos a desarrollar la anticoncepción mediante la técnica MELA. Luego vamos a tratar sobre el dispositivo intrauterino, la progestina inyectable, los implantes y finalmente el bloqueo tubario. Una breve revisión de los métodos anticonceptivos que se utiliza en el postparto.
de manera general, para hablar de anticoncepción posparto tenemos que hablar de planificación familiar. Y la planificación familiar es el derecho que tienen todas las personas, de manera particular la mujer, de ser informada sobre el número de hijos que podría tener una pareja y el espaciamiento necesario entre embarazo y embarazo. Es un derecho entonces de la pareja, pero hoy es un derecho de la mujer el recibir la metodología anticonceptiva luego de que se le explique las bondades, que se le explique las ventajas y ella, haciendo uso de este derecho, puede solicitar un método, ¿no? El ejercicio de este derecho es independiente del género, edad y estado legal o social de las personas, ¿no? Hoy día, entonces, no es un favor. Hoy día, no, las personas no reciben como un acto benefactor la planificación familiar, sino es un derecho. Y por tal entonces, las instituciones, los servicios de salud, el personal de salud, tenemos la obligación de brindar este servicio. Y la población usuaria, las mujeres, a solicitar el método de planificación familiar más conveniente para estas mujeres. La anticoncepción, en cambio, desde el punto de vista conceptual, es el empleo de un método anticonceptivo que se puede usar en el periodo intergenésico, o sea, entre, perdón, el periodo de intervalo intergenésico, es decir, entre ciclo y ciclo, o también se puede usar en el posparto y también se puede usar en el posaborto, ¿no? Cuando se usa en el posparto y en el posaborto se llama evento obstétrico, ¿no? Y entonces hay dos momentos en que podemos brindar un método anticonceptivo a la mujer o se puede tratar con la pareja, pero hasta ahora en nuestro país y en el mundo todavía la anticoncepción está dirigido en primer lugar a la mujer y luego de manera complementaria y voluntaria al hombre. Puede ser también a la pareja, a ambos o la mujer. El objetivo de la anticoncepción es prevenir los embarazos no deseados, no deseados. Y hoy día la anticoncepción constituye la estrategia o la mejor estrategia para evitar el embarazo no deseado, para evitar el aborto, para evitar las muertes maternas. Miren ustedes la importancia que tiene hoy día la anticoncepción o el uso de estos métodos que permiten hoy día brindar mayor calidad de vida para la mujer, para los niños, para la familia en general. La anticoncepción post-evento obstétrico es una herramienta fundamental que disponen los equipos de salud, ¿no? Para ello hay que conocer, hay que ofrecer y hay que saber utilizar estos métodos. Y están en la línea de los objetivos del desarrollo sostenible. El objetivo 3 dice brindar bienestar, ¿no? Y el objetivo 5, lo que tiene que ver con el género. Entonces, nosotros, haciendo uso de la mirada al 2030, en la que tenemos que brindar una serie de acciones, actividades en el campo de la salud en favor de la mujer para alcanzar el bienestar, para lograr que
disminuyan las muertes maternas para lograr que haya mayor calidad de vida para la pareja, para la familia, para los hijos, ¿no? Y por otro lado, es objetivo de lograr las muertes, un menor número de muertes maternas y evitar los embarazos no deseados. Entonces, es importante la anticoncepción en el posparto porque vamos a alcanzar dos objetivos importantísimos, ¿no? Para cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible al 2030, tenemos nosotros que impulsar, que profundizar las actividades en esta área, ¿no? Y vamos nosotros apuntando a continuar mejorando los indicadores sanitarios de muertes maternas y embarazos no deseados. La anticoncepción post-evento obstétrico y de manera particular posparto, porque ya hemos dicho post-evento obstétrico puede ser posparto o posaborto, pero como en la clase está programada como posparto, es una política pública. Cuando decimos que es una política pública, quiere decir que es un servicio que brinda el Estado a la población para generar resultados que impacten, que mejoren los indicadores de salud materno-infantil. Para ello, entonces, hay que tener en cuenta que en estos dos momentos, en el posparto y el posaborto, hay que actuar de inmediato. Hay que actuar en el momento más oportuno. Y el momento más oportuno para hacer anticoncepción, fíjense ustedes, no es en el periodo de intervalo, o sea, cuando la mujer ya está arreglando todos los meses, ¿no? Y esperar la regla de repente para empezar con un método anticonceptivo. No. El mejor momento, el momento de mayor motivación, es cuando la señora ha tenido un parto, cuando la señora ha tenido un aborto. Podría ser que este parto fue traumático, podría ser que este aborto es un índice de fracaso y de repente de frustración para la mujer, para la mamá. Entonces está motivada para solicitar o asumir un método anticonceptivo. Es el mejor momento y para ello hoy día se recomienda el uso de los métodos efectivos, los métodos de larga duración, los métodos que sean más fácil de llevar y controlar a la paciente, ¿no? Entonces, si nosotros utilizamos este momento, ¿qué vamos a lograr? Que no, la mujer no va a salir embarazada y por lo tal no se va a enfrentar a una situación de riesgo que constituye un embarazo, más aún si no lo desean. Puede espaciar o limitar los embarazos siguientes y puede planificar su familia de acuerdo a la voluntad de la pareja y a las condiciones que presente la mujer. Y si desea hacer uso de un método anticonceptivo, desde el punto de vista de la posibilidad que tiene en nuestro medio, puede acudir a un servicio particular o a un servicio público. Los servicios públicos tienen la obligación, o sea, los hospitales, servicios de salud del Estado, del Ministerio de Salud, tienen la obligación de impulsar estos programas y ofrecerlos gratuitamente. La anticoncepción posparto, entonces, es el acceso de una persona a un método anticonceptivo elegido posterior a un evento estético, como decíamos, tanto después de un parto vaginal, después de una cesárea, y en las primeras horas, en el primer momento, es donde se hace o se aplica este método. Estamos hablando en el posparto inmediato, ¿no? En la cesárea o en el posparto inmediato. Y para hablar específicamente en las primeras 48 horas.
Si pasan estas 48 horas ya no va a ser posible hacer la anticoncepción postparto y va a tener que esperar el periodo de intervalo, ¿no? Entonces, eh, los servicios de salud, los prestadores de servicios de salud, antes de aplicar el método elegido, necesariamente tienen que explicar a la paciente, hacer orientación, hacer consejería y luego de escoger el mejor método, porque no hay un método bueno para todas las pacientes, hay que escoger un método, entonces recién se decide y se aplica el método antes que la paciente salga de alta del hospital. Bien. Los métodos que se usan en la anticoncepción postparto, tenemos nosotros un listado que ya hemos mencionado, pero uno de los primeros es el MELA. ¿Qué cosa es el MELA? ¿No? Es el método de amenorrea de la lactancia, ¿no? Así como el MELA, hay varios métodos que se podrían usar en el posparto, ¿no? Podemos usar también un dispositivo intrauterino, podemos nosotros también recomendar el coito interrumpido, los métodos de barrera, los métodos de abstinencia, la esterilización masculina y femenina, todos son métodos que se pueden ofrecer en el posparto. Pero buscamos nosotros los métodos no hormonales de repente, que no interfieran con la lactancia materna, que no afecten la calidad ni la cantidad de leche materna y que no afecten el crecimiento ni el desarrollo del lactante. De todos estos métodos, un método natural al alcance de todas las mujeres es el MELA, el método de la amenorrea en la lactancia, y que es un método que nuestra población, sin conocer mucho de aspectos de carácter médico, al interior del país practica este método. Pero cuando está en la ciudad, cuando está vinculada a un hospital, se puede hacer con una mayor precisión de carácter técnico, orientando mejor a la paciente para que lleve bien el método. Entonces el MELA es un método que está indicado para mujeres que están lactando de manera exclusiva, ¿no? Lactancia materna exclusiva, y que tiene el propósito de evitar o posponer la ovulación. Para ello, entonces, es recomendable que se use este método, pero con la condición de que haya lactancia materna exclusiva durante los 6 meses después de haber nacido el niño, ¿no? En los 6 primeros meses funciona bien, ¿no? ¿Cuáles son sus ventajas? Que tiene una alta efectividad, fíjense ustedes, si es que se hace como corresponde. Lactancia materna exclusiva y en los primeros 6 meses. La tasa de fracaso es, fíjense ustedes, 0.5%, es bastante bajo. Y se está cuidando a la señora de manera natural. ¿Cuáles son las desventajas? Que si lo usan después de los 6 meses puede fallar. Así como también este método no protege contra las infecciones de transmisión sexual. En este método del MELA, es condición fisiológica que el bebé succione el pezón, porque al succionar el pezón se produce la prolactina, como ustedes saben, y la prolactina actúa sobre los ovarios, evitando la ovulación. Durante toda esta etapa, entonces, no habrá ovulación y por tal no hay embarazo, la señora estará protegida y de manera natural. Otro método que usamos en el posparto son los dispositivos intrauterinos, más conocido como el DIU, ¿no? ¿Qué es el DIU? El DIU es un cuerpo pequeño, ¿no? Un aditamento pequeño, flexible, generalmente de plástico, y que
hoy día lo que se usa tiene, siendo la T de cobre, o la T de cobre, o la T, ¿no? Tiene la forma de T que se ubica en la cavidad uterina, muy cerca al fondo uterino, y que cumple un efecto anticonceptivo. El DIU es un método muy antiguo, miren ustedes. El DIU se empezó a usar desde los tiempos de los egipcios, ¿no? En la edad antigua, miren ustedes, se utilizaba en los camellos para evitar que salga preñada la camella y que no pueda hacer los largos viajes en el desierto. Ahí empezaron a usar como pesarios, como métodos que colocaban un aditamento al interior del útero, y entonces de allí parte el concepto de dispositivo intrauterino usando en animales. Pero tenemos nosotros varias generaciones de dispositivos intrauterinos. Tenemos nosotros la primera generación, donde se usaban estos métodos, miren ustedes acá, en la primera generación. En 1928 los anillos de Grafenberg, ¿no? El DIU era como un anillo, ¿no? Como un anillo. Y en 1934 mejora y se diseña el anillo de Ota, que se usó durante muchos años, ¿no? O sea, eran una especie de anillos de plástico que se colocaban en la cavidad uterina. Y en 1959 ya teníamos acá el anillo de Zipper, ¿no? Zipper, un médico que diseñó un modelo que en ese tiempo generaba avances, ¿no? En el uso y el conocimiento de estos dispositivos con muy buenos resultados. Y así tenemos nosotros que llegamos a la segunda generación, miren ustedes. La segunda generación ya es el uso del polietileno, impregnado en sulfato de bario. En 1960 tenemos el espiral de Margulis, que es miren ustedes. Un poco tosco para estos tiempos, ¿no? Pero luego viene en 1962 el asa de Lipes, que duró hasta los años 80, miren ustedes, con un amplísimo uso. Muchas mujeres, sus abuelitas de ustedes deben haber usado estos métodos anticonceptivos, pero que muy, muy usados, y había de diferentes tamaños, ¿no? De diferentes tamaños. Entonces, miren ustedes, acá tienen el DIU, el espiral se llamaba, el espiral, con polietileno, y tenía aquí unas guías, como unas cuerditas, que era la guía para controlar y para retirar el dispositivo. Duró esto 20, 30 años más o menos en su uso con los programas de planificación familiar, tenían este método y era muy, muy usado con muy buenos resultados. Y luego tenemos en el año 62 que aparece el SAFTE-COIL. Acá tienen ustedes este método parecido al anterior, pero la forma es la que cambia, ¿no? Y en 1968 aparece la T de Tatum, ¿no? La T de polietileno con hilo de platino, miren ustedes, una T acá, ¿no? Es el polietileno y la guía correspondiente, ¿no? Y en 1970 acá aparece un diseño que se llama el escudo de Halcón, que no tuvo mucha vigencia porque era un poco tosco, ¿no? Entonces, duró poco tiempo, pero estoy mostrando los diferentes métodos que han existido en las diferentes generaciones. Y tenemos la tercera generación. La tercera generación es ya el polietileno, a donde se le asocia el cobre, ¿no? Y aparece en 1970 la T de Zipper, ¿no? Se le asocia el cobre, y en el año 75, por ese mismo tiempo, aparece una asociación de cobre y plata y se llama la Nova T, ¿no? Su costo era mayor y los programas nacionales del ministerio no tenían esto, tenían más la T de cobre 200, ¿no? La T de Tatum de 200, se llamaba 200 por la cantidad de por el área que abarcaba, ¿no? Y en el año 1982 aparece la T de cobre 380A, ¿no? Es decir, el polietileno y la cantidad de cobre, una mayor cantidad de cobre, el cual hace que se aumente la eficacia
y dure más. Fíjense, aparece como novedad porque la T de cobre 200, ¿no? Esta T de Zipper, T de cobre 200, duraba 2 años, ¿no? 1, 2 años, ¿no? Y aparece la T de cobre 380 y dicen, esto dura 5 años. Revolucionó los programas, tenían este dispositivo con muy buenos resultados. En el 80 apareció otro, un laboratorio produce el Multiloa 375, o sea, también con una buena cantidad de cobre, pero como lo hacía un laboratorio y no tenía la llegada a los servicios públicos, entonces también duró poco. Y viene la cuarta duración, la cuarta generación. La cuarta generación es los dispositivos intrauterinos eh, asociados con hormonas, con progesterona, ¿no? Y en 1990 aparece el DIU levonorgestrel, ¿no? El DIU levonorgestrel, asociado con progesterona, también con buen resultado. El problema era el precio, y cuando el precio es elevado, un poco difícil que entre a los programas de planificación familiar del ministerio. Sin embargo, tuvo una amplia aceptación en el mundo, de manera particular en los países desarrollados. La T de cobre, entonces, es el método anticonceptivo que ofrecen los servicios públicos, los programas de planificación familiar, y que se puede usar en el posparto inmediato. O sea, la experiencia señala muy buenos resultados en el posparto inmediato. Y es recomendable, de todos los que les he mostrado, uno de los últimos es la T de cobre 380A. Es lo que se recomienda y existe actualmente en el mercado en los programas de planificación familiar. ¿Cuál es el mecanismo de acción? Su mecanismo de acción se explica en el endometrio. Esta T de cobre ubicado de esta manera, miren ustedes, en el fondo uterino, ¿no? Genera cambios bioquímicos y morfológicos. Hay una reacción inflamatoria aséptica en el endometrio, y entonces evita pues que avancen los espermatozoides, ¿no? ¿No? Es un medio inhóspito, inadecuado para los espermatozoides, entonces no pueden pasar acá, y por tal entonces no hay embarazo. Los iones de cobre asociados a este material de polietileno afectan adversamente la motilidad, el transporte y la reacción acrosómica. Los iones de cobre alcanzan concentraciones, los fluidos que hay acá en esta zona, en la cavidad uterina, que son tóxicas y que reducen la habilidad, la capacidad, la posibilidad de penetrar el moco cervical. Entonces, ese es el mecanismo de acción de la T de cobre, y por eso es que se alcanzan elevados resultados de eficacia. Pero también, tratando de explicar el mecanismo de acción, esta acción se extiende a las trompas. El tránsito tubario también se ve afectado por este tipo de secreciones, este tipo de reacción, y entonces no pasan a través de las trompas, ¿no? Asimismo, en relación a la ovulación, hoy día ya se explica y se sabe que la apoptosis, o sea, la muerte celular, se acelera, lo que disminuye la, la posibilidad de que no se logre la fertilidad, el embarazo, ¿no? Por ese tipo de reacción que hay a lo largo de entonces de toda los órganos genitales internos, a lo largo de la cavidad uterina, del endometrio, de las trompas, y que se extiende incluso hasta los ovarios. La T de cobre 380A
cuando se empezó a trabajar con este método, duraba, como efecto anticonceptivo se decía, 5 años. Pero la experiencia en los últimos años revela que este método, T de cobre 380A, dura hasta 10 y hasta 12 años. La literatura establece hoy día que es un método que puede durar 10 años con muy buenos resultados. Entonces, mire, se ha doblado relación al tiempo de duración a lo que fue el diseño en sus inicios. Y entonces, este método se aplica una sola vez, puede durar 10, 12 años, ¿no? 10 años es el promedio, y pasado ese tiempo se puede retirar este método y lo que se hace es se deja descansar 1, 2 meses, 3 meses y luego se puede reinsertar otro, de tal manera que va a brindar un beneficio de protección durante muchos años. La mujer no solamente podría espaciar sus, sus embarazos, sino la mujer podría de repente con este método terminar todo lo que es su ciclo reproductivo. O sea, ya no tiene más familia. Tuvo sus hijos, ya no quiere tener más hijos y con eso termina su ciclo reproductivo. Fíjense ustedes la ventaja que ofrece este método. Así como tiene un amplio beneficio porque es de fácil colocación, de fácil uso, de fácil control, de ventajas por 10 o 12 años como método anticonceptivo, también hay circunstancias en que hay efectos colaterales que pueden preocupar a la paciente. Y uno de los efectos colaterales es el sangrado intermenstrual. A mitad del ciclo se produce un sangradito a nivel, como si fueran manchas, y eso produce un poco de preocupación, un poco a veces de angustia en la paciente por los cambios en el patrón del sangrado menstrual regular, habitual, así como hay casos en que puede producirse dismenorrea, ¿no? Dolor en las menstruaciones, ¿no? Eh, Esto en su primera etapa, lo que hay que hacer es observar, explicar a la paciente que esto puede ser transitorio y puede resolverse con sintomáticos. No hay la necesidad de retirar el dispositivo, sino hay que observar primero al paciente. Pero cuando persiste el dolor pélvico, ¿no? Hay un dolor muy intenso, se acompaña de flujo, hay dolor en el bajo vientre, ahí sí hay que revisar el caso. Tenemos que evaluar nosotros el, a la paciente y poder descartar infección, ¿no? Que eso puede ser una de las complicaciones que se puede presentar. Hay que descartar embarazo u alguna otra patología, ¿no? Que se asocie. Pero también hay circunstancias en las que a veces está en mala posición, se colocó en mala posición y entonces hay que revisar porque puede haber desplazamiento o expulsión del dispositivo. El momento para aplicar este método, esta T de cobre, ya hemos dicho, puede ser en posaborto o posparto, o sea, post-evento obstétrico, ¿no? Posaborto es inmediatamente después que se revisa la cavidad uterina o se evacúa la cavidad uterina, y en el posparto puede ser conforme sale la placenta, en el posalumbramiento, puede ser transcesárea o puede ser en el puerperio inmediato en las primeras 48 horas, como ya hemos señalado. El dispositivo intrauterino en la anticoncepción postparto no debe ser insertado después de las 48 horas. Se ha demostrado y se ha estudiado cuando se pone después de las 48 horas, ¿no? Algunos dicen 72 horas, pero la mayor parte de la literatura habla de 48 horas. Hay mayor número de complicaciones. Entonces, para evitar estas complicaciones es mejor usarlo en el postparto inmediato, pero no usarlo después de las 48, 72 horas. Ya, si queremos usarlo, tendríamos que esperar que termine el puerperio y usarlo en el periodo de intervalo para que vaya bien.
hay algunos criterios de exclusión, y este es válido para todo lo que es anticoncepción. Es decir, es válido en los casos en que hay como antecedente una coriamnionitis, por ejemplo, ¿no? Es válido tener en cuenta cuando la paciente ha tenido una endometritis, cuando ha tenido una sepsis puerperal, ¿no? Cuando tiene un antecedente de RPM, cuando hay antecedentes de infección, no usar un dispositivo intrauterino, no va a ir bien. Aquí tiene que aplicarse el criterio de selección y el médico para eso evalúa antes de usar un dispositivo intrauterino. Si tiene antecedente infeccioso, no es paciente candidata para una T de cobre, pues. También hay que tener en cuenta los casos que donde ha presentado hemorragia postparto, ha existido un trabajo de parto laborioso, traumático, ¿no? Ahí no son candidatas para un dispositivo intrauterino. Y cuando hay un aborto infectado, séptico tampoco, ¿no? Entonces, quiero decirles que cuando se usa un dispositivo intrauterino tiene que haber la selección del método. Y para seleccionar el método hay que hacer una buena anamnesis, hay que examinar a la paciente, y si tiene las condiciones, se coloca, va a ir muy bien. Pero si no tiene las condiciones, no usen ese método porque va a fracasar. No hay un método anticonceptivo que vaya bien para todas las mujeres, para todas las personas. Cada mujer resulta ser un caso particular. Y ese es el criterio médico que tiene que usarse, ¿no? Fíjense ustedes acá la anatomía del útero en el posparto, un útero grande, grande. Sin embargo, el abordaje del cuello se puede hacer y se entra hacia la cavidad uterina y en el fondo se coloca la T de cobre, ¿no? La anatomía está magnificada, pero eso no es razón para que se pueda colocar un dispositivo. Se puede colocar, ¿no? Algunos decían antes que había mucho riesgo de expulsión, ¿no? Es cuando la técnica usada en la aplicación no fue la más adecuada. Pero si se coloca en el fondo uterino va a ir muy bien el método, no va a haber problema. Eso es lo que hoy día, a la luz de la experiencia, se ha demostrado. Y esta lámina, para señalar e insistir que este método se hace luego que salió la placenta, se hace o se aplica en la transcesárea y en el puerperio inmediato durante las primeras 48 horas. Insistimos en esto por ser importante. ¿Cuáles son las ventajas de un DIU post parto o un DIU post evento obstétrico? Es un método seguro, están en los servicios públicos, en los hospitales, en los programas de planificación familiar. El costo realmente en la actividad privada cuesta, pero en la actividad pública, en los hospitales, los programas son gratuitos, ¿no? El Estado nos los brinda como parte de las obligaciones del servicio a nuestra población. Y por otro lado, una ventaja es lo que señalaba, el momento oportuno de motivación de la paciente y la eficiencia del servicio previa consejería y previa orientación. Otras ventajas: no tiene efecto sobre la cantidad o calidad de leche materna, no tiene ninguna influencia negativa sobre la lactancia. Es seguro para las mujeres VIH positivas. Es reversible. Fíjense ustedes cuando usan ustedes este método, pero de repente la señora dice ya no quiero usar este método. Se retira y el siguiente ciclo de repente la mujer ya se embaraza. O sea, hay un retorno inmediato de la fertilidad, ¿no? Entonces, eso es un método muy manejable y que no lleva a situaciones de espera prolongada, ¿no? Puede resolverse el problema de la necesidad de la urgencia, y si cambian de parecer, esto revierte los aspectos fisiológicos de la mujer en cortísimo tiempo.
No requiere, otra de las ventajas es que no requiere una acción diaria de parte de la usuaria, estar controlando si está o no está la T, ¿no? Entonces, no se requiere ese tipo de evaluación. Los programas de planificación han diseñado que al mes debe hacerse un control para ver si está bien colocado, si no hay molestia de la paciente. Luego se cita a la paciente a los 3 meses, después a los 6 meses, después al año. No se requiere de un seguimiento tan estricto o de evaluación permanente para ver si está o no está la T. No, no es necesario. Pero, de todas maneras, ustedes deben saber, como médicos, que hay riesgos para la salud cuando se usa una T de cobre o que técnicamente no se aplica bien, ¿no? Uno de los problemas es, de las complicaciones, es la perforación. Cuando se usa, por ejemplo, en el DIU posparto, a pesar que el útero está bien grande, el tejido es un poco friable, blando. Y si ustedes no trabajan con delicadeza, con cuidado, una intervención brusca puede generar perforación uterina. Mala técnica de aplicación, mala ubicación, acciones bruscas pueden llevar a una perforación de las paredes del útero. Es un riesgo que podría presentarse, pero es cuando hay impericia, cuando el personal no está capacitado, no está preparado, ¿no? Luego tenemos otro de los riesgos en la salud de la población, es la expulsión. El dispositivo por alguna circunstancia se puede desplazar o se puede salir, se puede caer, sobre todo si está mal colocado y el útero es grande. Entonces, hay tasas de expulsión, pero que son mínimas y mucho tiene que ver con la práctica y con la experiencia del personal. Estos dispositivos lo aplica el médico ginecólogo obstetra, pero también lo puede aplicar el médico general y también lo puede aplicar las licenciadas en obstetricia, ¿no? Siempre y cuando tengan una capacitación, un entrenamiento adecuado. Y otra de las complicaciones es la infección. La infección con el uso de los dispositivos se produce porque, no tanto porque hayan malas condiciones de asepsia al colocar la T, no, se produce por la mala selección de la paciente. Tiene un antecedente pues, de RPM, de endometritis, de infección, entonces se coloca una T, eso va a ir mal, ¿no? Pero si ustedes seleccionan bien, descartan que hayan esos casos que no debe usarse el método, las cosas van a ir bastante bien. Y por supuesto, en la técnica tiene también sus condiciones de asepsia, que la mayor parte lo maneja bien usando el instrumental esterilizado, pero también utilizando soluciones para limpiar la vagina y el cuello uterino cuando se usa uno de estos métodos anticonceptivos. Muy bien, pasamos a explicarles anticoncepción con progestina inyectable, ¿no? Los anticonceptivos inyectables. Hay en el mercado un solo producto que es, hay dos productos en anticonceptivos. Uno es el de 3 meses y el otro es de mes. El de 3 meses se basa a progesterona, a progestina, ¿no? Que es el Depo-Provera, que es el que está en el mercado, que es el que está en los hospitales y que se usa mucho para que la mujer motivada y necesitada de un método anticonceptivo, cuando sale del hospital, sale con un método, ¿no? Y hay otro inyectable que es el de mes, pero ese es estrógeno y progesterona. No usamos las inyecciones de mes en el posparto, no. Solamente usamos el de 3 meses, el Depo-Provera. Entonces, si ese método que consiste en una inyección anticonceptiva que se usa cada 3 meses, contiene una hormona sintética de progestágeno, que es la medroxiprogesterona, ¿no?
y que en el mercado ustedes lo van a encontrar como Depo-Provera o Petogen. Lo que nosotros tenemos es el Depo-Provera. Todos los hospitales tienen el Depo-Provera. Y hubo épocas en que había escasez de implantes, de dispositivos, pero el Depo-Provera nunca faltaba. Entonces, hacemos anticoncepción en nuestras pacientes con Depo-Provera. Y acá tenemos nosotros las ventajas de las inyecciones anticonceptivas, ¿no? ¿Cuáles son las ventajas? Es un método hormonal de acción semiprolongada que se aplica cada 3 meses y la mujer está protegida, ¿no? ¿No? No interfiere con el sexo. Las inyecciones son de progestina, que se pueden usar durante la lactancia y tiene también la ventaja que puede reducir los ciclos, los periodos de dismenorrea, y la mujer puede pasar con ausencia de molestias o menores molestias durante la etapa premenstrual, ¿no? O sea, puede reducir esta etapa, tiene una ventaja adicional el uso de este método anticonceptivo. Pero también tiene unas desventajas que ustedes deben saber. Cuando se usa estos anticonceptivos, la progesterona inyectable, el Depo-Provera, las hormonas tienen la propiedad de acumularse, se acumulan. Y cuando se acumulan, pueden generar desórdenes en el ciclo, sobre todo amenorrea. Puede haber amenorreas de meses, a veces amenorreas por un año y a veces más. Y algunos decían que hay casos en que la mujer es muy sensible, que la mujer ya no vuelve a ver sus reglas. ¿Por qué? Porque bloquearía el eje hipotálamo hipófisis ovario. Entonces, nosotros tenemos cuidado por, por el conocimiento de las acciones negativas de estos inyectables, en no usar este método en mujeres jóvenes o en mujeres que no tienen hijos o que tienen un hijo nada más. Lo usamos más en la mujer múltiple. Una mujer múltiple es una mujer que tiene 4, 5, 6 hijos, ¿no? Le pones un método anticonceptivo inyectable que la va a proteger y ya no ve su regla, no va a pasar nada, ¿no? Tiene una amenorrea por un año, tiene una amenorrea secundaria de larguísimo tiempo, no va a ocurrir nada, tiene ya el suficiente número de hijos, entonces ahí no hay riesgo. Pero sí tenemos cuidados en la mujer joven y aquella que no tiene hijos. Mejor no usar estos anticonceptivos de depósito, ¿no? También hay otras manifestaciones secundarias como cefalea, mareos, manchas en la piel, hay mastodinia, esa sensación de llenado y dolor en la mama. Hay algunas mujeres que refieren cambios de carácter, aumento de peso, ¿no? O sea, son manifestaciones que podrían ser transitorias, que cuando se usa este método se observa primero, se da tratamiento asintomático para controlarlo. Y este método, por cierto, no protege contra las infecciones de transmisión sexual, por cierto. Implantes. ¿Qué sabemos de los implantes? Miren ustedes, actualmente se está usando mucho los implantes y también están hechos a base de progesterona, de progestina. Y tenemos nosotros que estos implantes aparecieron en el año 1982 y apareció como preparados a base de levonorgestrel. El Norplant se conocía como nombre comercial. Y eran 6 tubitos de Silastic. Se aplicaban, se usaban el brazo generalmente y duraba 5 años, ¿no? Luego en el 96 aparece el Levonorgestrel, el Norbrand 2, pero con una menor cantidad de hormonas, 75 miligramos. También dura 5 años. Y luego, en los años posteriores, aparece el Uniplan, en la que ya es un tubito nada más.
y la composición es nomegestrol, y estos tubitos duran un año. Luego aparece la ST1435, la alcometrina, que también es un tubito de Silastic y es hecho a base de Nestorone de 76 miligramos y duraba 2 años. Y en los últimos años aparece, y eso fue en el año 98, el Dimplanón o el Nexplanon, que está hecho a base de etonogestrel y tiene menor cantidad de hormonas, de progestina, 68 miligramos nada más, y dura 3 años. Ese fue un avance importante entonces en el uso del etonogestrel. Si nosotros revisamos entonces, hay 2 hormonas que se usan en los implantes. Miren ustedes, el levonorgestrel, la mayor parte de productos, y el etonogestrel. El levonorgestrel es el que se tiene una experiencia mayor, ¿no? Y en los estudios efectuados cuando se utilizaban las 2 varías, ¿no? El estudio reveló que era altamente efectivo, ¿no? Altamente efectivo. Y que iban a llegar a durar 5 años, ¿no? Y que la efectividad era menos del 1%. O sea, buenos resultados. Pero al aparecer el etonogestrel tiene una menor cantidad de hormona, es una sola varía, y que es lo que se está usando actualmente, ¿no? Que expresa el avance de la tecnología, que esa varía es radiopaco para poder, cuando se extravía o se pierde con una plaquita, poder localizarlo, ¿no? Dura 3 años, que es lo que se está usando, y la efectividad es altamente efectiva. Miren ustedes, la tasa global de embarazo es 0.049, o sea, cerca al 100% de efectividad, ¿no? Y dada la tecnología avanzada, es más fácil insertar y retirar que cuando hay varias varías y se usaban otras técnicas, ¿no? Tiene un mejor diseño, y qué es lo que se está usando actualmente. Esta técnica utiliza un aplicador que está precargado, estéril y desechable, ¿no? Diseñado para facilitar la inserción del implante debajo de la piel. Fácil uso con una sola mano. El tiempo puede ser menos de 1 minuto para poder insertar uno. Tiene experiencias, rapidísimo la aplica, ¿no? Y se utilizan bastones radiopacos para poder tomarles una plaquita y detectar si es que tenemos el riesgo, la posibilidad de que se extravíe la varía correspondiente de este implante, ¿no? El método usado, este método que se viene usando últimamente, es ampliamente reversible, ¿no? Se ha estudiado que el etonogestrel no se detecta ya en el lapso de 1 semana después que se retira el método. O sea, rápidamente se metaboliza y pasa, ¿no? Y por tal, hay un regreso a la fertilidad en cortísimo tiempo. Se dice en 3 semanas ya puede volver o retornar a tener sus, sus ciclos regulares, su proceso de preparación para la ovulación y embarazo, ¿no? Es entonces un método que es, con la tecnología, con el cálculo de uso de progestinas en menor cantidad, está dando bastantes resultados, y ya entró a los servicios públicos. Ya lo tenemos en los hospitales, que antes no lo teníamos, antes estaba solamente en la actividad privada. ¿Cuál es el mecanismo de acción de los implantes? Ejerce una retroalimentación negativa sobre el eje hipotálamo-hipófisis, ya que suprime la secreción de la hormona luteinizante. Con esto se evita la ovulación, como ustedes saben, ¿no? Por otro lado, aparte de inhibir la ovulación,
los implantes generan una mayor viscosidad del moco cervical, generan que el moco se torne viscoso y escaso, inapropiado para el desplazamiento y la penetración de los espermatozoides. La eficacia anticonceptiva, ya hemos dicho, es bien elevada. Cuando se habla de eficacia anticonceptiva, se utiliza un índice que se llama el índice de Pearl. El índice de Pearl, mire, en el Implanon acá ha sido 0 en esta lámina que mostramos. El Norplan en el primer año 0.2 y el Norplan quinto año 1.1, ¿no? O sea, es en un estudio que han hecho, ¿no? Pero hoy día, con los últimos implantes que tenemos en el mercado, se dice que debe tener menos del 1% de fracaso, ¿no? Otros dicen no, menos de 0.5% de fracaso. ¿Cuáles son las contraindicaciones? ¿Cuáles son las contraindicaciones para el uso de estos métodos? Miren, como es progestina, el trastorno tromboembólico venoso activo, ¿no? Los problemas, aquellos que tienen estos problemas de varices y trastorno venoso no debe usarse, ¿no? Cuando hay conocimiento o sospecha de malignidades sensibles, esteroides sexuales, hay que tener cuidado, ¿no? Cuando hay problemas de enfermedad hepática severa, cuando hay sangrado vaginal, trastornos irregulares del ciclo y no hay un diagnóstico preciso, o cuando hay hipersensibilidad a la sustancia, en este caso al Dexplanon, a la hormona que se usa para el implante. En las experiencias del uso de estos métodos de los implantes, la paciente puede referir algunas molestias como acné, cefalea, mastodinia, dolor abdominal, aumento de peso, mareos, trastornos emocionales, náuseas, pues son molestias leves, transitorias, que se manejan con sintomático y desaparecen. Esto no es motivo para cambiar de método. Hay que a veces explicar a la paciente que se podría presentar en algunos casos, pero que con el tratamiento sintomático que se dé se va a controlar. De tal manera que no es una cosa grande, es una cosa a veces de rutina y pequeña. El uso de estos métodos, el implante de etonogestrel, es probable que las mujeres tengan cambios en su patrón menstrual. Eso hay que explicar a la paciente, o sea, no va a ser el mismo, puedan haber cambios, ¿no? Y en algunos a veces es transitorio, ¿no? Hay a veces ciclos cortos, sangrado intermenstrual, pero con una reducida intensidad y corta duración. Hay que advertir a la paciente que de repente los primeros 3 meses puede haber alguna de estas variantes en el patrón menstrual para que no se preocupe, no se angustie la paciente, ¿no? Después de los 3 meses, las cosas tienden a mejorar y los ciclos tienden a regularse y estas ligeras molestias desaparecen. Fundamental resulta en esta etapa la información, la consejería, la explicación a la paciente y cuando hay algunas molestias, el uso de sintomáticos, señalando que está en periodo de observación y que probablemente a los 3 meses de uso del método, estas molestias tienen la posibilidad de desaparecer. ¿Qué usamos para controlar estas molestias, no? Si hay dolor, usamos AINES como el ibuprofeno, el ácido mefenámico. Podemos usar sangrado, trastorno del ciclo, podemos usar antifibrinolyticos como el ácido tranexámico. Podemos usar también inhibidores de colagenasa intersticial como la doxiciclina. Si hay necesidad de hacer ciclaje, los anticonceptivos orales combinados, parche de estradiol, y hay también la posibilidad de usar los moduladores hormonales, mifepristona o tamoxifeno, en casos especiales asociados. De tal manera que hay recursos, alternativas terapéuticas para controlar esas transitorias y ligeras
molestias que podría tener nuestra paciente que ha usado implante. Para que vean ustedes dónde va el implante. Va de 3 a 5 centímetros posterior al surco medio del brazo, así queda, ¿no? Así queda. Se usa generalmente la cara interna del brazo, y el implante debe colocarse en la porción interna del brazo no dominante a 10 centímetros del epicóndilo medial y 3,5 centímetros posterior al surco entre bíceps y tríceps. Se coloca sobre el tríceps, ¿no? Cuando esto se hace, se familiarizan tanto, ¿no? Que esta referencia anatómica, siendo importante, ya no es una limitante el manejarlo con destreza en detalle por la práctica que tienen los profesionales que aplican este método de implante, que, como les decía, lo hace el especialista ginecólogo obstetra, lo puede hacer el médico general, lo hacen en los hospitales, el residente, el interno, ¿no? Y entonces, incluso las licenciadas en obstetricia quieren también hacer esto, ¿no? Entonces, eh, el mensaje para ustedes es que, como médicos que van a trabajar en el SERUM, como médicos generales que van a hacer primero, tienen ustedes que conocer esto, y sí, hay la opción de desarrollar el programa de planificación familiar, impulsarlo y ponerse a la cabeza en este tipo de trabajo. Esta lámina para mostrar el implante es radiopaco. Cuando tenemos dudas o se extravía, tomamos una radiografía del miembro superior del brazo y miren ustedes, acá localizamos el implante, ¿no? Acá localizamos el implante y con esa ayuda podemos nosotros buscar su retiro. El retiro del implante es sumamente sencillo. Miren, cuando ya termina esa fase de los 10 años, 12 años, miren ustedes, se coloca un poquito de anestesia en la zona del implante, generalmente en la parte superior, y con una pinza de Kelly cogemos la parte superior del tubito, con el cual se extrae y se saca fácilmente, no quedando prácticamente huella o cicatriz, prácticamente no queda. ¿Qué experiencia tenemos nosotros en el Perú en el uso de estos métodos, ¿no? Experiencia post-evento obstétrico, o sea, postparto y post-aborto, ¿no? Esto, como decíamos, permite a la mujer posponer un nuevo embarazo o finalizar definitivamente su vida reproductiva usando un método moderno, ¿no? O sea, método temporal o método permanente, ¿no? El mayor porcentaje de mujeres que continúa el uso al final del primer año eh, van bien y con una gran aceptación por parte de las usuarias. Pero lo recomendable en anticoncepción postparto es el uso de los métodos de larga duración, ¿no? Estos métodos de larga duración son los más efectivos, ¿no? Y están al alcance de la paciente, ¿no? Esos métodos de larga duración que más se usan actualmente son los implantes y los dispositivos intrauterinos, con magníficos resultados. Si no tenemos implante o dispositivo intrauterino, ustedes pueden usar el Depo-Provera, como hemos dicho, ¿no? La progestina de 3 meses, cada 3 meses. Y vamos a suponer que tampoco tengan esto en el lugar donde ustedes están, y tienen que usar el método natural. Lo recomendable es que usen el MELA, ¿no? El método de la lactancia materna exclusiva. O sea, de esa manera gradual pueden ustedes escoger el método. Pero si están en la ciudad y tienen la disponibilidad de todos, entonces hoy día lo que va muy bien es el implante y el dispositivo intrauterino, la T de cobre 380A. Estos tienen una elevada eficacia anticonceptiva, hemos dicho, ¿no? Menos de
1% de fracaso, dependiendo de la experiencia en los centros donde se han hecho estudios, ¿no? Tiene indudablemente en el uso de los dispositivos, en algún momento va a haber alguna alteración de un sangrado intermenstrual, de ligeras molestias, todo eso es manejable, se usa con sintomáticos, son transitorios y ustedes van a seguir con el método. Se requiere entonces que ustedes estén permanentemente brindando una buena orientación, una buena consejería y se pueda realizar, controlar desde el punto de vista médico el caso. No es necesario que cuando hay de repente una ligera alteración del ciclo, un sangrado intermenstrual, de inmediato digan, hay que retirar el método porque el método no va bien. No es así, observen primero. Y esto se puede corregir espontáneamente o con el uso de sintomáticos. Hay una institución que tiene una experiencia enorme en el uso de los implantes y de estos métodos de larga duración, que es el Instituto Nacional Materno Perinatal, la Maternidad de Lima. Sus programas desde el año 2014 vienen impulsándose en el postparto inmediato sobre todo, ¿no? Y es muy bien aceptado y muy bien tolerado, ¿no? Lo que más se está usando en los últimos meses, en los últimos años, son los implantes. El dispositivo intrauterino menos, sin embargo, nuevamente les digo que es un excelente método, un excelente método. Entonces, no hay la posibilidad y no hay la necesidad de buscar otros métodos tan complejos. Tienen a la mano y están como programas de planificación familiar en los servicios públicos. Finalmente veamos el bloqueo tubario. El bloqueo tubario o la esterilización femenina es un acto quirúrgico, una operación que permite bloquear las trompas uterinas para prevenir la unión del óvulo con el espermatozoide. También se conoce como ligadura de trompas. Y los procedimientos para hacer acá se hacen mediante una laparoscopía o se hacen mediante una laparotomía o una mini laparotomía y se hace tratando de fulgurar o quemar o usando el electrocauterio para cortar la trompa. O se hace ligadura y sección de la trompa de falopio. Son diferentes técnicas que se utilizan, pero el objetivo es el mismo, cortar la trompa para que así ya no pueda unirse el óvulo con el espermatozoide. La técnica recomendada hoy día es una técnica que se llama la técnica de Pomeroy, es la que más se usa. Se realiza en el postparto inmediato, en las primeras 48 horas también, y esto se hace por una razón bastante simple y para evitar que haya mayor número de infecciones. Por ejemplo, en el postparto es muy fácil hacer un bloqueo tubario, una ligadura de trompas, porque el fondo uterino está cerca al ombligo, como ustedes recuerdan, cerca al ombligo. Y entonces, antes que caiga el útero, cuando está cerca del ombligo, esa es una zona de fácil abordaje, incluso la cicatriz no se nota, de tal manera que es el mejor momento, pero tiene que ser en las primeras 48 horas, ¿no? A 72 horas ya empieza a caer el útero, ¿no? Entonces, es el momento oportuno para aplicar esta técnica, ¿no? Cuando ya pasa este momento de las 48 horas, ya es mejor recomendar a la paciente que espere hasta el periodo de intervalo, es decir, que termine el puerperio, ¿no? También se puede hacer una ligadura de trompas aprovechando de la cesárea. Se ha abierto la cavidad, se está haciendo una cesárea, tenemos ahí el útero, tenemos las trompas, entonces la mujer cumplió su ciclo reproductivo o hay razones de carácter médico, se opta por aprovechar de la cesárea para hacer el bloqueo tubario correspondiente, ¿no? Saben ustedes, por ejemplo, los casos de 3 cesáreas anteriores, ¿no? En la tercera cesárea se liga para evitar que haya una situación de mayor riesgo para la mujer con motivo de un próximo embarazo. Acá tienen la técnica, miren ustedes, en esta lámina
ven que esta es la trompa de Falopio, ¿no? Y tienen ustedes acá, entre el tercio medio y el tercio ligado al útero, acá tienen. Primero se liga, ¿no? Se liga con cádux crómico, se liga la trompa, ¿no? Y después que se liga, se corta, se secciona, ¿no? Se secciona. Y fíjense ustedes cómo queda la trompa luego de esto. Se separaron las trompas, ¿no? La posibilidad de recanalización es muy, muy alojada. Esto debe ser una técnica bien aplicada, el 100% de efectividad. Sin embargo, se han dado casos excepcionales de recanalización, pues esas cosas raras que ocurren en el marco de la fisiología y de la anatomía humana, ¿no? Pero así quedan las trompas, quedan separadas, y eso sí debe saber la paciente que es un método definitivo. La pareja tiene que saber que es un método definitivo. Ya no, después se puede recanalizar, pero esa trompa ya no funciona. Muy difícil que funcione, por eso es que la consejería y rehabilitación es muy importante. ¿Cuáles son las ventajas entonces principales del bloqueo tubario? Que es muy eficaz, 100%. No interfieren con el sexo. Eso que tiene problemas de depresión, de angustia, que baja de peso, que se va a volver loca, son situaciones de cuentos a veces en nuestra población, pero no tiene una base científica. ¿Cuáles son las desventajas? Que es definitivo, no se puede revertir. Aún recanalizando no va a funcionar. Y sepan ustedes que el problema de la fisiología de la trompa es muy compleja, entonces anatómicamente podrán recanalizarlo, pero no va a funcionar. Y si funciona, de repente surge un embarazo ectópico. Y por supuesto esto no protege con las enfermedades de transmisión sexual. Contraindicaciones para efectuar un bloqueo tubario de una ligadura de las trompas, ¿no? Sobre todo cuando hay presiones por el lado de uno de las parejas, ¿no? Uno quiere, otro no quiere, ¿no? Cuando hay conflictos de índole religioso, cultural, ¿no? O sea, dudas ahí. Cuando hay usuarias con expectativas no resueltas, ¿no? Dice, por ahora no quiero, pero mañana de repente. En esos casos de duda, no hagan bloqueo tubario, no recomienden bloqueo tubario. Tiene que estar convencida la pareja y convencida la mujer de que esto es un método definitivo, ¿no? Y otros casos en la que hay que hacer, que hay que tener en cuenta para el bloqueo tubario es que esto se hace en las primeras 48 horas, sino ya después hay que esperar que termine el puerperio para poder hacerlo en el periodo de intervalo, ¿no? Cuando hay infecciones por enfermedad inflamatoria pélvica en los últimos meses, sobre todo, infecciones de transmisión sexual, cuando hay una enfermedad trofoblástica o una mola, ¿no? Cuidado ahí porque pueden haber de repente otros problemas asociados, ¿no? Hepatitis viral, enfermedad vesicular, infecciones de la piel, u otros trastornos que pueden contraindicar un acto quirúrgico como el que estamos explicando. Hay también algunas complicaciones, porque es un acto quirúrgico para ligar las trompas, ¿no? Y sobre todo cuando no tienen la pericia, no tienen la experiencia necesaria, ¿no? Para realizar estas intervenciones. Por eso es que esto generalmente lo hace el especialista, ¿no? O el médico bien entrenado, ¿no? Se pueden producir lesiones a la vejiga o también al intestino. Puede haber un sangrado superficial a nivel del borde de la piel, a nivel subcutáneo, puede haber un hematoma subcutáneo, puede haber un dolor intenso a nivel de la incisión, a infecciones de la herida operatoria. Es decir, son complicaciones propias de haber abordado la pared, de haber incidido en la pared, y entonces algunos defectos de repente al hacer la hemostasia correspondiente o no haber sido riguroso en la asepsia, que pueden llevar a algunas complicaciones porque este es un acto quirúrgico y su manejo tiene todas las pautas de los principios de la cirugía. Acá no cambian esos principios. Muy bien, jóvenes, esa es la última lámina. Muy agradecido por su atención
quiero más bien rápidamente preguntar a ustedes si hay alguna pregunta, algo muy, muy puntual que ustedes quisieran hacer. Bien, si no tenemos nosotros preguntas, quiero expresarles a todos ustedes que mañana termina el doctor Santiago Cabrera con la última clase. Hemos tenido muy buenos resultados en el primer examen. Espero que en este segundo examen también los resultados sean buenos o muy buenos. La prueba no es una prueba compleja, es una prueba que todos ustedes pueden resolver si es que han seguido de cerca las clases teóricas, si han estado presentes en todas las actividades, si han asistido a las conferencias, porque ponemos preguntas de conferencias también. Entonces, si eso fue así, han tenido ustedes la oportunidad de asimilar la asignatura y tienen la base para completar en el internado, en el SERUM, completar su práctica clínica y lograr las competencias necesarias que nosotros buscamos para el médico general. Gracias por su atención y bueno, muchos éxitos en todo lo que quede de la carrera profesional a todos ustedes, jóvenes estudiantes. Muy buenos días con todos ustedes. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, doctor. Gracias. Gracias. Muchas gracias, doctor. Gracias.